La profecía no solo hablaba de destrucción o de orgullo quebrado, sino de un cambio radical en los habitantes mismos de Gaza y sus ciudades hermanas. No sería solo ruina, sería un reemplazo total. Y aquí nos surge la gran pregunta. ¿Esto ya ocurrió en la historia, o es algo que aún está por cumplirse? Gaza en la historia y el poder del hierro. Si revisamos el pasado, vemos que Gaza fue conquistada rápidamente y convertida en una de las ciudades más importantes de los filisteos. ¿Cómo lo lograron? Tenían una ventaja decisiva, eran un pueblo del mar que dominaba la fabricación del hierro. Mientras Israel todavía luchaba con armas de bronce, más débiles, los filisteos ya portaban espadas y lanzas de hierro. Esta superioridad tecnológica les dio poder, hasta que apareció Sansón. La historia de Sansón nos recuerda por qué Gaza tiene tanto peso en la narrativa bíblica. Cuando lo capturaron, lo cegaron y lo llevaron humillado al templo de Dagón, parecía el fin. Los filisteos celebraban su victoria, pero en su momento final Sansón clamó a Dios, apoyó sus manos en las columnas del templo y lo derribó todo. Un solo hombre, debilitado pero lleno de fe, destruyó el corazón de la idolatría filistea en Gaza. ¿No te parece impresionante cómo Dios siempre usa lo débil para derribar lo fuerte? Escríbelo en los comentarios si lo crees así. Gaza como frontera. La Biblia nos muestra que Gaza no era solo un punto geográfico, era una frontera espiritual. De un lado estaba la tierra que Dios había prometido a Israel. Del otro, los enemigos que buscaban oponerse a esa promesa. Gaza se convirtió en símbolo de ese límite, en una línea en la arena que nunca desapareció. Y por eso, no sorprende que aún hoy Gaza siga siendo una zona de conflicto constante. No es solamente política o territorio, es un reflejo de un enfrentamiento más profundo. El verdadero problema, dentro, no fuera. Pero cuidado, la Biblia también revela que el problema más grande de Israel nunca fue Gaza ni los filisteos. El verdadero enemigo estaba dentro de su propio corazón. Los profetas denunciaban decadencia espiritual. Israel se apagaba, dejaba de buscar a Dios, se llenaba de orgullo y adoraba a otros dioses. Por eso Oseas gritó: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Las batallas externas eran solo un espejo de la guerra interna que Israel ya había perdido. No fue Gaza quien derrotó a Israel, fue la muerte espiritual la que lo quebró como nación. ¿No crees que hoy pasa lo mismo? Que muchas naciones parecen fuertes, pero por dentro están vacías espiritualmente. Déjame tu opinión abajo. La visión de los huesos secos. Y entonces aparece una de las profecías más impactantes de toda la Biblia, la visión de Ezequiel en el Valle de los Huesos Secos. El profeta ve un campo lleno de restos humanos, huesos quebrados, blanqueados por el sol, dispersos en tierra seca. Esa visión representaba a Israel mismo, muerto como nación, exiliado, borrado del mapa. Pero en medio del silencio, Dios le pregunta a Ezequiel: ¿vivirán estos huesos? Y le ordena profetizar. Ezequiel obedece, y de pronto los huesos comienzan a unirse, los tendones y la carne los cubren, y finalmente el aliento de vida entra en ellos, lo imposible se convierte en vida. De profecía a historia real. Durante siglos,
parecía un sueño inalcanzable. En el año 70 después de Cristo, Roma destruyó Jerusalén y dispersó al pueblo judío por toda la tierra. Por casi 2000 años, Israel dejó de existir como nación, tal como Moisés lo había advertido. Y Dios te esparcirá entre todas las naciones. Y sin embargo, aunque disperso, Israel no desapareció. Conservó su fe, su identidad, su lengua y su esperanza. En cada Pascua, durante siglos de exilio, repetían una frase casi imposible. El próximo año, en Jerusalén. Y contra toda expectativa, en 1948, la profecía se activó. El Estado de Israel nació de nuevo. Por primera vez en la historia de la humanidad, un pueblo que había desaparecido como nación por 2 milenios volvió a levantarse en su tierra ancestral. Los huesos secos comenzaron a unirse otra vez. ¿Estamos viviendo Ezequiel 37? Muchos estudiosos y creyentes ven este hecho como el inicio literal del cumplimiento de Ezequiel 37. El regreso físico ya ocurrió. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué falta por cumplirse? ¿Será que veremos también el soplo espiritual sobre Israel, ese renacimiento que transformará no solo a la nación, sino a la historia entera? Déjame tu respuesta en los comentarios. ¿Crees que estamos viviendo el cumplimiento de estas profecías en tiempo real? Gaza, los filisteos, Sansón, los profetas, los huesos secos, todo se entrelaza en un mismo hilo, la lucha eterna entre la promesa de Dios y las fuerzas que intentan detenerla. Hoy, cuando el mundo vuelve a mirar a Gaza y a Israel, la pregunta ya no es solo política ni militar. ¿Será que estamos viendo profecías cumplirse ante nuestros ojos? Si este tema te estremeció, suscríbete ahora mismo y activa la campanita para que no te pierdas los próximos vídeos, donde vamos a seguir explorando lo que la Biblia dice sobre el futuro de Israel, el Medio Oriente y del mundo entero. Y antes de irte, deja tu comentario, comparte este vídeo y ayúdame a que más personas reflexionen sobre lo que está pasando. La historia y la profecía no están muertas, están vivas y se siguen escribiendo hoy.